Buenas tardes, profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a sustentar nuestro trabajo de investigación en el cual vamos a presentar nuestro tema, que es estrategias gubernamentales que se aplicaron en la batalla contra el terrorismo en el Perú entre los años 1990 al 2000. Asimismo, vamos a presentar el problema, que es cuáles fueron las estrategias gubernamentales que se aplicaron en la batalla contra el terrorismo en el Perú. Esto entre los años 1990 al 2000. Frente a este problema tenemos una hipótesis, que es las estrategias gubernamentales que se aplicaron fueron medidas positivas para combatir el terrorismo y no seguir violentando los derechos humanos. Dicho esto, le cedo la palabra a mi compañero. Ya. Lo que podemos mencionar como argumento uno es la revista Espacios Públicos y otros autores analizan la evolución del terrorismo, su impacto global, sus objetivos políticos que consideraban en su momento. Esto se da a raíz del 11 de septiembre. Tras este atentado que tuvo Estados Unidos, surgen muchos trabajos académicos, investigaciones, y el Perú no era ajeno a eso. El Perú salió de la Comisión de la Verdad para analizar, para que no vuelva a suceder estos actos terroristas que causan mucho daño al país. Entonces, el Estado plantea muchas medidas, estrategias para contrarrestar este flagelo. Paso a mi compañero. Bien, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el país sufrió un periodo de intenso terrorismo, protagonizado por dos grupos, Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, afectando así la vida cotidiana y erosionando los lazos comunitarios. Permítanme citar a Zúñiga, quien dice, estos eventos traumáticos no solo causaron un sufrimiento personal profundo, sino que también dejaron cicatrices en el tejido social, donde las calles se convirtieron en escenarios de horror y la pérdida de seres queridos negó a la familia la oportunidad de honrar a sus muertos, afectando de esta manera la dignidad humana. Pero, frente a todos estos acontecimientos que venían suscitando, el presidente Alberto Fujimori buscó respaldar la seguridad de la población, esto instalando las bases militares para contrarrestar estas actividades. Además, brindó apoyo a las comunidades rurales a través de la creación y fortalecimiento de los comités de autodefensa, medidas que ayudaron a proteger de cierta manera a la población y que fueron debilitando a estos grupos terroristas. Durante el conflicto armado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desempeñaron un papel crucial en la lucha contra estos grupos subversivos, enfrentando las amenazas y combatiendo el terrorismo en áreas de alto riesgo. El Estado implementó medidas más estrictas con el objetivo de restaurar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según Villegas, las medidas implementadas jugaron un papel crucial en la lucha contra el terrorismo. El Senado también aprobó un proyecto de ley que aumentaría las penas por delitos de terrorismo y sancionaba a quienes, usando los medios de comunicación, incitaran a la violencia o hicieran apología del terrorismo. La nueva estrategia antiterrorista del gobierno incluyó el ejercicio de poderes de emergencia por el presidente de la República, la proclamación de un régimen de excepción constitucional, la aprobación de leyes antiterroristas violatorias de los derechos fundamentales y la ausencia de controles parlamentarios y judiciales. Todas estas medidas tuvieron un impacto significativo para debilitar a los grupos subversivos y restaurar la serenidad y seguridad de la población peruana. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú fueron fuerzas públicas que contribuyeron a combatir el terrorismo porque garantizaron la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. En primer lugar, el 29 de diciembre de 1982, el Supremo, el Supremo Gobierno, bajo la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, ordena la participación de las Fuerzas Armadas con la finalidad de afrontar el fenómeno terrorista, por lo que en los primeros días de 1983 se desplazan unidades del Ejército y de la Fuerza de Infantería de Marina para enfrentar a la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona de la sierra del departamento de Ayacucho. Esta estrategia consistió en establecer unas 60 bases contraterroristas en puntos críticos que denominaban rutas y centros de comunicaciones, así como de soporte logístico, lo que limitó a Sendero Luminoso a disminuir sus actividades locales. Aunque a nivel nacional se incrementó, estas operaciones militares obligaron su traslado hacia otros departamentos.
En segundo lugar, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú también tuvieron una participación muy efectiva en cuanto a la extensión y secuestro de rehenes. El 18 de junio de 1982, bajo el pretexto de evitar su traslado al penal del San Juan de Lurigancho, los internos acusados o sentenciados por terrorismo de los centros penitenciarios de Lurigancho, El Frutón y Chorrillos, todos ubicados en Lima, se rebelan simultáneamente, incluso tomando rehenes, argumentando que estaban viviendo en un lugar inhóspito, sin la ausencia mínima de condiciones de vida en las cárceles. La situación fue muy crítica, ya que los terroristas se encontraban armados y organizados. En estas circunstancias, el gobierno dispuso la revelación de los motines y rescates de rehenes, asignando a la Marina de Guerra la responsabilidad de dirigir la operación de rescate en el penal del Frutón, al Ejército en el penal San Pedro y a la Fuerza Aérea en el penal del Callao. Y en tercer lugar, el 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia, en coordinación con la Dirección contra el Terrorismo, capturó al cabecilla senderista Abimael Guzmán por la política antiterrorista que implementó el ingeniero Alberto Fujimori. Este hecho importante truncó los planes senderistas, causando una crisis de dirección en Sendero Luminoso por ser el dirigente principal. Este hecho facilitó la detención de Sendero Luminoso. La ética en la toma de decisiones gubernamentales en la lucha contra el terrorismo es crucial para asegurar que las políticas implementadas no solo sean efectivas, sino también moralmente justificables y respetuosas de los derechos humanos. En democracias liberales, esta lucha presenta dilemas éticos importantes, ya que las políticas deben equilibrar la seguridad con el respeto y los derechos fundamentales. Las decisiones relacionadas con operaciones de rescate y políticas antiterroristas involucran dilemas relacionados con operaciones de rescate, morales complejas que requieren un análisis ético profundo para evitar abusos de poder y asegurar el legitimamiento del Estado. El marco del derecho internacional humanitario juega un papel crucial al proporcionar guías legales y éticas para la conducta de los estados en situaciones de conflicto, asegurando que las medidas adoptadas respeten los derechos humanos y las normas internacionales. Tu micro. Adin, tu micro. De nuestro trabajo, podemos mencionar que las estrategias que tomó el gobierno fueron eficientes para contrarrestar el terrorismo en su momento, el cual le puso un alto y podemos actualmente tener una noción diferente a lo que se vivía en ese momento. Muchas gracias.